muchísimas gracias por haberme invitado a participar activamente en estas jornadas. Eh, en los próximos 30 minutos aproximadamente trataré de compartir con ustedes algunas reflexiones necesariamente generales acerca de la Agenda 2030, de su alcance y, por supuesto, de su relación o posible relación con el Estatuto de Autonomía. Pero antes de acercarme a ese binomio, Agenda 2030, Estatuto de Autonomía, sí me gustaría hacer una exposición. Ya pido disculpas porque va a ser algo extensa, pero creo que es necesaria para un poco contextualizar las ideas que vendrán posteriormente. Voy a comenzar esta introducción apoyándome en un informe que se elabora anualmente por parte del Foro Económico Mundial, un informe que trata de evaluar cuáles son los riesgos globales más probables no, a nivel planetario, a nivel mundial, ¿no? Que enfrenta la humanidad. En concreto, yo me voy a apoyar en este caso en el penúltimo informe, ha salido ya el del año 2020, pero no me ha dado tiempo de actualizar la información. Se trata de un informe que se apoya en la realización de una encuesta anual. En torno a 1000 personas suelen ser encuestadas. Son políticos, líderes políticos, empresariales, académicos, científicos, filósofos, que son preguntados acerca de los riesgos globales que entienden que tienen una mayor probabilidad de ocurrencia el año justo posterior a la realización de la encuesta. Esa información se clasifica en torno a 5 categorías: riesgos económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos, y concretamente hay 2 clasificaciones. Una que ordena esos retos, son normalmente más de una treintena, en relación a la probabilidad de ocurrencia. Esa información la tengo recogida en el margen de la izquierda, perdón, de la derecha de la diapositiva. Estarían los 10 más probables, empezando siendo el primero de arriba el más probable, ¿no? Y baja en orden descendente, pero serían los 10 riesgos globales con mayor probabilidad según las personas encuestadas, y en la columna inmediatamente anterior estarían los riesgos globales, pero en función del impacto social económico que se les suele asignar, ¿no? Con esta primera fotografía, pues parece claro que a lo largo del año 2019 se daba bastante preponderancia a los riesgos de naturaleza ambiental y social, y también a algunos de naturaleza tecnológica. Cuando la fotografía la ampliamos, echamos la vista atrás y tenemos todos los fotogramas, casi la película, vemos que aunque es una encuesta que se preocupa solo por los riesgos que van a acontecer al año siguiente, y en ese caso es una encuesta más bien de corto plazo, lo cierto es que cuando vemos la película entera vemos algunas regularidades, ¿no? Y es que durante la última década, podríamos echar la vista atrás también más años, recoger más años, pero bueno, un poco para que fuese más visual, pues me he quedado hasta el año 2011, y yo creo que se ven algunas regularidades interesantes, y es que en todos los años a las personas encuestadas siempre le conceden digamos, un protagonismo especial a las cuestiones medioambientales y también las cuestiones sociales. Insisto que también cada vez van adquiriendo mayor protagonismo los riesgos asociados a la digitalización, que no solo tiene beneficios, sino también algunos riesgos asociados, ¿no? Otro elemento que para mí es especialmente atractivo dentro de este informe anual es el análisis que se hace de cómo esos riesgos, que en la figura estarían representados en los rombos interiores dentro de ese diagrama, cómo esos riesgos interaccionan, esos riesgos globales interaccionan entre sí, y al final terminan generando megatendencias, ¿no? Tendencias a nivel mundial, que estarían representadas por las puntas de flecha, tendencias que tienen que ver, pues, con la degradación del medio ambiente, con el cambio climático, con la creciente polarización social, las desigualdades, etcétera, etcétera. Riesgos globales y tendencias que afectan a todos los territorios, y en ese sentido Canarias no es una excepción. Aquí, a modo simplemente ilustrativo, he tratado de capturar algunos titulares de prensa de los últimos años en relación a la dimensión ambiental, y en esta otra, pues algunos titulares de prensa en relación a otros de los desequilibrios estructurales que claramente afectan de lleno a Canarias, como puede ser el tema de la desigualdad social, la exclusión y la pobreza, ¿no? Con esto simplemente quiero, pues, recordar que tenemos ante nosotros una serie de riesgos y de tendencias globales
es decir, que afectan a todas las regiones sin excepción y por lo tanto demandan una actuación en cierta medida coordinada a nivel internacional, a nivel mundial, pero que después las manifestaciones de esos riesgos y esas megatendencias en los territorios son diferentes, tienen matices diferenciadores porque dependen de las particularidades del territorio que estemos analizando, es decir, que hay que aterrizar lo global en lo local y las actuaciones para hacer frente, para mitigar esos riesgos globales, incluso revertirlos, requieren de medidas de actuación debidamente ajustadas a las particularidades del territorio. Eso, pues en los últimos años ha cristalizado en el concepto que seguro que a muchos les suena, el concepto de la glocalización, ¿no? La combinación de globalización y localización. Estas ideas, o más bien estos hechos, han cristalizado también en la literatura especializada, se han hecho eco de estas tendencias, ¿no? La literatura, por ejemplo, de las teorías del desarrollo en los últimos años han transitado desde el crecimiento económico, digamos, la primacía del crecimiento económico como objetivo indiscutible, hacia otro objetivo mucho más amplio que es el concepto de desarrollo, que también quiero enfatizar. El crecimiento económico realmente tiene una definición muy sencilla. Es el valor el crecimiento en el valor monetario de la corriente de bienes y de servicios que producimos, por ejemplo, anualmente, y por lo tanto su medición es también igualmente sencilla. Basta con calcular la tasa de variación a lo largo del tiempo del Producto Interior Bruto, del Producto Interior Bruto per cápita y ya está, ¿no? Digamos que este ha sido el objetivo, sigue siendo hoy el objetivo supremo y probablemente gran parte de los desequilibrios que tenemos actualmente, los que acabamos de ilustrar a través del documento del Foro Económico Mundial, pues obedecen en buena medida a que nos hemos centrado exclusivamente en el avance del PIB y hemos desatendido otras cuestiones que se estaban desarrollando en paralelo, ¿no? El concepto de desarrollo es un concepto mucho más amplio, no necesariamente incompatible con el crecimiento económico. Hay un debate, no quiero entrar ahora porque no hay tiempo, pero digamos que no es necesariamente incompatible con el crecimiento económico, pero sí lo que me interesa subrayar es que el concepto de desarrollo es un concepto mucho más amplio, es un concepto multidimensional. Detrás hay un intenso debate que se inicia fundamentalmente a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, tampoco vamos a entrar en él. Desde entonces han ido apareciendo distintos conceptos, uno de los que más se han afianzado en la literatura es el concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible, sus orígenes podemos ponerlos en 1972 en la cumbre de Estocolmo, pero cuando por primera vez se hace un uso explícito de este concepto es en el año 1987, en el primer informe que elabora la Comisión de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el informe Brundtland, aunque el título real era Nuestro futuro común, ¿no? Ahí ya se habla directamente de desarrollo sostenible como un proceso que permite desarrollar las capacidades de las generaciones presentes para atender sus necesidades sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Y esta referencia a las capacidades, vamos más allá del concepto de crecimiento, a las capacidades y a las generaciones venideras, es lo que permite entender por qué el concepto de desarrollo sostenible tiene tres dimensiones. Y aquí sí me gustaría enfatizar este aspecto, ¿no? Porque normalmente yo creo que sucede cada vez que un concepto, su uso se generaliza en la sociedad y se empieza un poco a pervertir, ¿no? El desarrollo sostenible no es solo sostenible desde el punto de vista medioambiental, que es la creencia más extendida y que, bueno, pues no deja de ser una interpretación bastante sesgada. El desarrollo sostenible también se preocupa por la sostenibilidad económica, la viabilidad económica. Lo que pasa es que tiene que ser un desarrollo económico inclusivo y eso me lleva también a la tercera dimensión, la dimensión social. Aquí está el problema, que tenemos una nueva función objetivo que no se centra solo en uno, sino que es multiobjetivo, que tenemos que conseguir de forma equilibrada las tres dimensiones, de forma simultánea. Ese es el gran reto. Pero insisto, aquí lo que más me preocupa, porque en este último año me lo he encontrado diariamente, es esa confusión de asociar el desarrollo sostenible solo con una de las dimensiones. No, el reto es mucho más complicado. Hay que tratar de desarrollar de forma equilibrada esas tres dimensiones, si no, no es desarrollo sostenible. Los otros aspectos que están detrás de los nuevos modelos de desarrollo regional, ideas que han ido cogiendo fuerza es que para promover procesos de desarrollo regional exitosos
debemos de partir de la consideración de las particularidades de los territorios. Es verdad que enfrentamos unos riesgos globales, pero es importante partir de las capacidades internas. Estamos teniendo problemas con la representación, no sé. ¿Tengo que seguir esta? Perfecto. Partir de las capacidades internas, ¿no? Para tratar de poner en marcha procesos de desarrollo que se ajusten bien a las particularidades del territorio. Y en este ámbito es fundamental pues, el tema de las políticas, dotar de cierto margen de actuación a los territorios para diseñar sus políticas y, emanando de ellas, sus marcos institucionales, ¿no? Las instituciones entendidas como las reglas de juego que ahorman el comportamiento individual y el comportamiento social, que hacen más previsible nuestro comportamiento y nuestras interacciones sociales y además, pues, digamos que dirigen esas actuaciones hacia unos objetivos compartidos, ¿no? Ese es el papel del marco institucional y, por lo tanto, es muy relevante tener margen de actuación para definirlo atendiendo a las particularidades de cada territorio, ¿vale? Para tratar de actuar desde lo local, pero con la visión puesta en tratar de combatir esos riesgos globales compartidos. Y precisamente, y acabo ya con esta mega introducción, pero para mí era muy importante clarificar estos conceptos, llegamos al apartado de la Agenda 2030, ¿no? Que era un poco lo que me habían pedido, enfatizar cuál es el verdadero alcance de la Agenda 2030, que es digamos, una agenda que emana de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que se aprobó el 25 de septiembre del año 2015, que lo que plantea esa resolución realmente es un plan de acción global para tratar de caminar hacia la consecución de un modelo de desarrollo inspirado en los principios del desarrollo sostenible, es decir, en esa triple dimensión de la que hablaba anteriormente. Es una resolución que fue adoptada por todos los Estados miembros de Naciones Unidas, por lo tanto ahí también estaba el gobierno español. Los países firmantes, por tanto, se han comprometido a emprender las acciones que sean necesarias para tratar de dar cumplimiento a los objetivos y las metas que marcaba Naciones Unidas en esa agenda del año 2015. Una agenda, y que quizás esta sea la parte o una de las partes más desconocidas, una agenda que tiene detrás un proceso participativo muy, muy importante. El proceso de estudio se inicia en torno al año 2012, se estaba evaluando la agenda que precedió a esta Agenda 2030, que se conoció como los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Es una agenda de Naciones Unidas que empezó a funcionar en el año 2000, y que, digamos, tenía algunas limitaciones evidentes y que fueron puestas de manifiesto en este proceso de estudio posterior de los años 2012, 2013 y 2014. Por ejemplo, fue una agenda que se centró prácticamente en exclusiva en los países menos desarrollados, que además puso el foco en la pobreza, ni siquiera en cuestiones de desigualdad, la cuestión medioambiental pues se pasó de puntillas sobre ella. Tampoco se prestó atención a la importancia del marco institucional, de los marcos institucionales a la hora de diseñar las políticas y tampoco la necesidad de implementar alianzas, puesto que los problemas complejos siempre requieren de dotarse de inteligencia colectiva. Estas fueron algunas de las debilidades de la agenda anterior y que fueron puestos sobre la mesa en ese proceso de estudio y posterior proceso consultivo para generar la nueva Agenda de Naciones Unidas, la Agenda 2030. En ese proceso consultivo, entre otras cosas, se implementó una encuesta, My World, en la que participaron más de 6 millones de personas repartidas por todo el mundo, con lo cual hubo un proceso participativo bastante potente. La Agenda 2030 de Naciones Unidas, digamos que está compuesta por 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene sus propias metas globales. En total hay 169 metas identificadas por Naciones Unidas, pero me interesa más que entrar en el detalle de esas metas y de esos objetivos, señalar que tiene 5 dimensiones. La Agenda 2030 de Naciones Unidas consta de 5 dimensiones. Las 3 primeras son precisamente las dimensiones que hablábamos antes del desarrollo sostenible, ¿no? La sostenibilidad social, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad ambiental. Empezaré por la sostenibilidad social. Digamos que hablamos de 5 dimensiones o 5 P's. La primera P es la P de persona,
que Naciones Unidas la asocia con sus 5 primeros objetivos de desarrollo sostenible. Pues el primero está relacionado con poner fin a la pobreza en todas sus formas. Está claro que la pobreza en algún país del África subsahariana no tiene la misma naturaleza ni se manifiesta de igual forma que se puede manifestar en Canarias, pero todos padecemos esos problemas. Por lo tanto, las medidas tienen que ajustarse a la naturaleza concreta del problema. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición o promover la agricultura sostenible. Ese sería el objetivo de desarrollo número 2. Garantizar una vida sana, es decir, salud y bienestar, el objetivo 3. Garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, promover oportunidades de aprendizaje para todos, el ODS 4. Y el quinto tiene que ver con la igualdad de género, ¿no? Como les digo, detrás hay muchas metas, no las voy a comentar, pero sí al menos para que nos podamos hacer una idea de cómo estamos en Canarias. No voy a poner resultados asociados a todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero en este caso me centro en el primero. Voy a aprovechar que acaba de ser publicado hace un par de semanas un informe que viene elaborando en los últimos años el Observatorio de la Sostenibilidad, no es un informe oficial, que quede claro. Lleva por título 17 por 17, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 comunidades autónomas, y por no entretenerme mucho, simplemente les invitaría a echar un vistazo a la primera fila, donde aparecen los nombres de las comunidades autónomas, solo eso. Eh, este informe realmente no nos está diciendo si cada una de las comunidades autónomas está cumpliendo o no con los objetivos de desarrollo sostenible. Ya les adelanto que en Europa ningún país cumple con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Los que están más avanzados son algunos países del norte de Europa. España se encuentra entre los países más incumplidores, es decir, donde existe un mayor margen de maniobra para mejorar y acercarnos a esos objetivos que nos marca Naciones Unidas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en España hay un alto grado de incumplimiento, entiendan que esta clasificación que tenemos aquí realmente lo que me está diciendo es dentro de España qué comunidades están mejor y qué comunidades están peor. No se lee en qué comunidades están cumpliendo y cuáles incumpliendo, simplemente cuáles están mejor dentro del mapa autonómico nacional. Entonces, en color verde estarían las que están cumpliendo, Navarra y País Vasco suelen aparecer en esa situación, y después estaríamos verde flojo, bueno, pues serían las siguientes, naranja, amarillo y rojo. Rojo serían las más incumplidoras, las que están más alejadas de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, digamos, diseñados por Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, queda bastante claro que el ODS 1, por ejemplo, en Canarias estamos en el vagón de cola, ¿no? La segunda dimensión que recoge esta agenda tiene que ver con la sostenibilidad económica, sería la segunda P, la P de prosperidad. También tiene asignadas 5 objetivos de desarrollo sostenible, no los voy a leer, pero sí me gustaría que no perdiésemos de vista otra cuestión importante. Son 17 objetivos, pero no son 17 compartimentos estancos. Y pondré un ejemplo apoyándome en el ODS 7, por ejemplo. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Está claro que dentro del desarrollo económico y la competitividad de los territorios, este factor es clave y por eso se suele posicionar en la P de prosperidad, en el desarrollo económico, la sostenibilidad económica. Pero a nadie se le escapa que si, por ejemplo, queremos luchar contra la pobreza energética, que estaríamos en la dimensión de sostenibilidad social, la P de personas, este elemento también es muy importante. E incluso si nos queremos posicionar en la P de planeta, es decir, en la dimensión de sostenibilidad ambiental, apostar por energías renovables sigue siendo igualmente importante. Es decir, aunque tengamos un ODS centrado en una de las dimensiones, no perdamos de vista las interconexiones que existen con el resto de dimensiones de la agenda, porque la agenda debe de tratarse con un enfoque holístico o sistémico. ¿Cómo estamos en Canarias? He escogido uno de los objetivos de desarrollo de esta dimensión, que es el 8, y bueno, pues ya vemos en la primera fila, donde están los nombres de las comunidades autónomas, que volvemos a aparecer sombreados en color rojo. Bueno, simplemente eso. No voy a detenerme en comentar todos los indicadores que se han utilizado para medir cómo está cada comunidad autónoma, pero bueno, el panorama en principio pues nos deja un amplio margen de mejora, ¿no? Otra dimensión, la tercera del desarrollo sostenible, sería la sostenibilidad ambiental, la P de planeta, otros 5 objetivos de desarrollo sostenible. Ya llevamos 15, 5 por cada una de las dimensiones que hemos comentado hasta el momento. Bien,
por no aburrirles demasiado, pues volvemos a poner un ejemplo, sería lo de S13, que tiene que ver con la acción climática, la lucha contra el cambio climático, y bueno, pues ahí tenemos un poco el ranking de las comunidades autónomas que están mejor, que están peor, y en Canarias, pues bueno, pues vuelve a aparecer esa situación de que algo debemos de hacer si queremos dar cumplimiento a esos compromisos adquiridos en el año 2015, ¿no? Por todos los gobiernos que forman parte de Naciones Unidas. Junto a esos 15 objetivos de desarrollo sostenible, junto a esas 3 dimensiones que son claves para el desarrollo sostenible, la Agenda 2030 ha incluido otros 2 ODS, otros 2 objetivos de desarrollo sostenible, y que creo bueno, que se explican por lo que comentaba en la introducción. El objetivo de desarrollo sostenible número 16 tiene que ver con el papel clave del marco institucional, el buen gobierno, la gobernanza, la calidad de la democracia. Es fundamental incluir este objetivo dentro de la agenda, porque ya hemos advertido que para promover procesos de desarrollo endógenos sostenibles debemos de ser capaces de modular ese marco institucional para orientarlo hacia la consecución de esos fines. Y el otro objetivo de desarrollo sostenible, la otra dimensión, la quinta dimensión, la quinta P, aunque ahí no aparezca, obedece a cómo se escribe en inglés, partnerships, las alianzas, la quinta P, nos recuerda que los problemas complejos requieren de dotarnos de inteligencia colectiva. Es verdad que en el caso de la Agenda 2030 está enfocado más a alianzas a nivel internacional, sobre todo con países menos desarrollados para fomentar mecanismos de cooperación exterior, pero también es cierto que contempla alianzas internas, por ejemplo, entre los distintos niveles de la administración pública o con el sector privado. Por lo tanto, otra de las dimensiones sería esta de las alianzas. En pantalla les muestro pues un poco cuál es la situación general de Canarias cuando consideramos de forma simultánea los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En esta ocasión lo que les pediría es que ojeasen lo que aparece en el lado de en la columna de la izquierda, ¿no? Los nombres de las comunidades autónomas. Vuelve a aparecer País Vasco y Navarra en verde intenso, son las más cumplidoras o las que están en mejor posición dentro del territorio nacional, y en color rojo, junto con Andalucía y la región de Murcia, pues estaría la comunidad autónoma de Canarias, ¿no? Por lo tanto, queda claro pues que, bueno, deberíamos de acelerar un poco el ritmo si queremos transitar ese modelo de desarrollo sostenible. En esta otra figura que les estoy mostrando, yo creo que queda bastante claro. No sé si se está viendo porque veo una cosa en un monitor y otra en otro. Tenemos las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, están en el terreno horizontal. Tenemos la P de planeta como el sostenedor, ¿no? La sostenibilidad ambiental. Dentro se desarrolla toda la interacción humana, las interacciones sociales, tendríamos la dimensión social, y como subsistema dentro del sistema social estaría el subsistema económico, la P de prosperidad. Y lo que hemos tratado es de visibilizar el carácter transversal de esos otros 2 objetivos de desarrollo sostenible. Las alianzas, pero también el ODS 16, que tiene que ver con el marco institucional. 3 notas finales para cerrar este apartado de la Agenda 2030, 3 ideas fuerzas que creo que son importantes, sobre todo por lo que me he encontrado en este primer año de andadura de esta dirección general nueva. En primer lugar, que la Agenda 2030 no es una agenda más. La Agenda 2030 es una herramienta que nos va a permitir moldear, mejorar, implementar el modelo de desarrollo sostenible que queremos impulsar. Por ejemplo, el desarrollo competencial que está recogido en el propio Estatuto de Autonomía debería de estar inspirado, guiarse por esta brújula que es la Agenda 2030. Por lo tanto, nos ofrece esa posibilidad, y yo creo que una de las grandes ventajas es que nos marca una hoja de ruta común, una hoja de ruta y unos objetivos, incluso un lenguaje común, no solo común a nivel mundial, sino, voy a aterrizarlo en el caso canario, un lenguaje común y unos objetivos compartidos a nivel de Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, pero también interlocutores sociales, agentes sociales, el sector empresarial, el tercer sector. Todos deberíamos de manejar el mismo lenguaje y estar alineados con la consecución de estas metas, ¿no? La segunda idea fuerza con la que quiero cerrar este apartado de la Agenda 2030 es reforzar la idea de que se trata de una agenda global, cierto, porque parte de un diagnóstico, que es el que yo les presentaba al principio, de que existen unos riesgos y unas tendencias globales, que requieren, por tanto, una hoja de ruta global.
planetaria. Esa es la premisa de la que parte la Agenda 2030, pero también se hace eco de los avances en la literatura económica que nos dice que, siendo cierto ese enfoque global, para poder combatir de forma efectiva contra estos riesgos latentes, lo que hay que hacer es diseñar desde lo local las actuaciones. Es decir, no vale una política única para todas las regiones independientemente de su nivel de desarrollo, de su entorno cultural o de su marco institucional. Lo que tenemos que hacer es diseñarlas atendiendo a las particularidades del territorio concreto. Ese ejercicio es el que se conoce como localización de la agenda. La tercera idea fuerza, y voy cerrando este apartado, es un poco de síntesis de todo lo que hemos comentado hasta este momento, ¿no? Y es que la Agenda 2030 nos ofrece una gran oportunidad, la oportunidad de cambiar nuestro modelo de desarrollo y alinearlos a uno pues, más compatible con los principios de la sostenibilidad y de la resiliencia. Apostar por un modelo de desarrollo canario, en este caso, que parta de una consideración de un enfoque sistémico, holístico, multisectorial, que rompa con esos silos, ¿no? Departamentales, que sea una estrategia diseñada desde abajo hacia arriba, por ejemplo, desde los ayuntamientos, los cabildos y el propio gobierno autonómico, participativo y basados en las particularidades de nuestra región. Y con este último guiño a las particularidades de nuestra región, aterrizo también de forma muy genérica en el Estatuto de Autonomía, ¿no? Es decir, para poder diseñar un modelo de desarrollo adaptado a las particularidades de nuestro territorio, resulta fundamental tener cierto margen de actuación en el diseño de las políticas económicas y, por lo tanto, de las instituciones, del marco institucional que emana de esas políticas, porque las políticas suelen ser uno de los grandes vertebradores, diseñadores de ese marco institucional. Y es ahí donde yo creo que encaja perfectamente el Estatuto de Autonomía de Canarias, más allá de que en su artículo primero hay una referencia explícita al desarrollo sostenible. Yo creo que lo importante dentro del esquema que les presenté anteriormente es entender que el Estatuto de Autonomía, su anclaje dentro de la Agenda 2030 está en ese pilar estratégico, en ese eje vertebrador que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que si se diseña de manera adecuada va a permitir el cumplimiento de esas otras tres dimensiones del desarrollo sostenible, como son la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. Al menos ese es el posicionamiento que yo le doy al Estatuto de Autonomía y al desarrollo, ¿no?, competencial que lleva aparejado. Es verdad que si después empezamos a escudriñar todo el articulado del Estatuto, los distintos títulos y los distintos capítulos, pues podemos también relacionarlo con otras muchas dimensiones de la agenda. No es que haya hecho un ejercicio muy minucioso, reconozco que me he apoyado en la estructura del resto de paneles que vienen a continuación en la jornada, pero creo que analizando por encima esa estructura nos podemos hacer una idea bastante clara del potencial que tiene el Estatuto de Autonomía para promover, si queremos, el desarrollo sostenible de nuestra región. Por ejemplo, tenemos dos paneles que vendrán a continuación, uno sobre la articulación de los derechos ciudadanos y las políticas sociales y otro sobre el desarrollo de competencias sobre el sector primario, sanidad y seguridad, que si yo tuviese que enclavarlo en alguna de las dimensiones, pues lo enclavaría fundamentalmente, no exclusivamente, fundamentalmente en la dimensión de la sostenibilidad social, en la P de las personas. Después tenemos otro panel que tiene que ver con el desarrollo de las competencias sobre actividades económicas, empleo e infraestructuras, que tiene un anclaje perfecto en la sostenibilidad económica, en la P de prosperidad. Otro panel, desarrollo de las competencias en medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo, costas y ordenación del litoral. Sin ningún género de duda, sin entrar en el detalle, la dimensión que tiene un encaje más evidente es en la dimensión de la sostenibilidad ambiental, es decir, en la P de planeta. Y espero no haberme dejado ninguno atrás. Tenemos otros dos paneles, uno dedicado a la administración de justicia, modernización e innovación administrativa, y otro sobre los cabildos y los ayuntamientos, que yo, con una interpretación un tanto flexible del ODS 17, lo encajaría también ahí, en el ODS que tiene que ver con las alianzas multiactor. Creo que podría tener un encaje ahí, además de en la P de paz, instituciones sólidas, el marco institucional.
Esto es un poco, y termino, lo que estamos tratando de hacer desde el Gobierno de Canarias cuando estamos hablando de diseñar la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Es decir, estamos tratando de dar cumplimiento a esos objetivos y metas que nos encomendó Naciones Unidas, que parten de un diagnóstico de una serie de riesgos que también nos afectan a nosotros, a nuestra región, pero que estamos tratando de aterrizar atendiendo a nuestro marco competencial. De ahí la importancia que creo que tiene para que podamos desarrollar verdaderamente un modelo de desarrollo canario que sea sostenible, pues el correcto desarrollo de las competencias contempladas en el Estatuto de Autonomía. Y con esto, pues doy por concluida mi intervención. Muchas gracias.